Hola amigos, te saluda Jairo Orozco en un nuevo video. Muy complacido en esta oportunidad de tener el privilegio de entrevistar a uno de mis más grandes mentores. Si yo hago estos videos con el fin de ayudarlos a ustedes, hoy tengo junto a mí, a mi derecha, a una persona que me ha ayudado durante los últimos años sin que él lo supiera, y es el señor don Álvaro Mendoza. ¿Cómo estás, don Álvaro? Muy bien, Alvarito. Sí, nos dicen Alvarito porque tenemos cierto parecido en la abundante cabellera. Jairo, muchas gracias por invitarme a esta charla. Qué bien, qué bueno transmitirle estas buenas energías a mi público. Álvaro, tú eres un hombre emprendedor, eres un padre de familia exitoso y eres de Colombia y vives acá en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Yo te conocí a ti como el experto en mercadeo en internet. Sin embargo, tus estudios académicos son de psicología. Correcto. No tengo mucho que presentar a Álvaro Mendoza. Ustedes, quienes no lo conocen, al colocar en Google, en Yahoo, en cualquier buscador, Álvaro Mendoza, van a conocer la talla de personaje que es él. Entonces tenemos la intriga, Álvaro, ¿cómo es posible, cómo es eso de que un psicólogo se convierta, no de la noche a la mañana, pero se convierta en un experto en mercadeo en internet, y no en cualquier experto, sino reconocido por los conocedores como el experto número 1 en internet? ¿Cómo fue esa transición? Pues mira, para que te aterres aún más, yo empecé estudiando ingeniería electrónica en la Universidad Javeriana de mi país, y realmente, porque me gustaba mucho lo de los computadores y programación, para mí eso era como mi hobby. Pero después de 2 o 3 semestres me di cuenta que realmente no era mi pasión, porque no había interacción humana, no me veía yo detrás de una máquina. O sea, eso muy bonito, pero a nivel de hobby. Incluso hice la transferencia a psicología. Yo nunca dije nada en mi casa, porque decidí cambiarme en un diciembre y no me quería dañar la Navidad. Entonces yo avisé más o menos en enero, y pues conté con muchísima oposición de mi familia, pero respetaron mi decisión y después se convencieron de que efectivamente esto era lo que me gustaba y me apasionaba. Y terminé psicología en la Universidad Javeriana y me especialicé en una de las ramas más bonitas de la psicología, que es la psicología clínica. Okay. Y yo tenía mi consultorio, atendía pacientes, fui director de una unidad de farmacodependencia en Bogotá. Pero más o menos para que te des una idea, alrededor del año 96-97 empezaron los primeros pinitos de internet. Y como ese era mi hobby, la parte tecnológica, pues realmente yo le vi un potencial muy grande desde un comienzo. Y decidí investigar. Realmente en esa época en Colombia ni siquiera se podía uno conectar a internet como se conecta uno hoy en día, sino que era por conexión telefónica, pagando el minuto internacional porque no había otra posibilidad. Y realmente me picó como el gusanito de la curiosidad y de la pasión por ver eso. Y mientras tanto pues yo seguía con mis labores de psicólogo, pero como estaba trabajando, tenía un contrato a término fijo con el gobierno como director de este hospital. Se acabó el contrato, no me lo renovaron. Okay. Y duré como 3 meses buscando trabajo, y mientras que buscaba me apasioné más de esto de internet. Entonces en todo este tiempo hice un primer curso de formación para capacitar a profesores universitarios y de secundaria para que vieran lo que se venía. Okay. Y ahí descubrí una segunda pasión, que era la pasión de educar. Yo no sabía que yo era bueno para eso, nunca me había visto como educador. Sin embargo, en aquella época en Colombia pues era muy tabú todavía lo de internet. Yo me acuerdo que yo iba a los bancos y les decía, bueno, yo quiero vender cosas por internet, ¿cómo hago para cobrar con tarjetas de crédito? Y no, pues en aquella época consideraban que yo estaba loco, que cómo se le iba a ocurrir, que solamente un loco pagaría por internet con tarjeta de crédito, que eso se la robaban y que no sé qué cosas. Era la época en que las mismas instituciones grandes hoy con presencia en internet le hacían oposición por la supuesta inseguridad. Entonces, como no conseguía trabajo ni nada de eso, me apasionaba el internet y el internet fuerte empezaba acá, pues una de las cuestiones que yo le agradezco a mis padres fue que siempre estudié en colegios bilingües. Okay.
tenía la posibilidad de venir aquí a viajar y yo dije, no, pues yo tengo que empacar maletas e irme porque esto no lo voy a aprender acá, lo voy a aprender allá. Y yo, sorpresa, me vine para acá y resulta que pues acá obviamente tecnológicamente estaba más avanzado, pero no había ningún tipo de modelo de negocios a seguir. Este video se está grabando desde la Florida, en los Estados Unidos, para quienes lo están viendo y no lo saben, cuando decimos acá. Correcto. Entonces alrededor de 1998, yo me vine en enero del 98. Básicamente todo ese año me la pasé pues estudiando y el gran descubrimiento era que no había un modelo a seguir, entonces tocaba inventárselo. Okay. Entonces, en esa época yo no estaba tan involucrado tanto con la parte de marketing, sino como la parte tecnológica, cómo se montaba una página web, cómo se hacía hosting y todo ese tipo de cosas. Y en aquella época ofrecían cuentas de hosting gratuitos de 1 mega, que en 1 mega uno no hacía pues prácticamente nada. Básicamente era puro texto. Sí. Y la primera gran idea que se me ocurrió fue construir un directorio de Colombia, manual al estilo viejo. Okay. Y pues ahí fue donde adquirí como la parte de la experiencia técnica. Pero oh, sorpresa, el sitio, la parte de ese directorio que fue más famosa fue todo lo que tenía que ver con el premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez. Y en esa misma época empezó Amazon.com, cuando era solamente librería, sí, y empezó a vender libros de García Márquez en todos los idiomas y empezó su primer programa de afiliados. Y ahí fue donde yo me empecé a ganar los primeros dólares, porque empecé a vender libros de García Márquez a lo loco. E incluso libros, mucha gente empezaba a comprar en Amazon. Entonces ese fue como, eso aumentó aún más la curiosidad. ¿Te motivó? Me motivó. Y la gente que me daba el hosting gratuito quedó impresionada porque de la cantidad de tráfico. Y obviamente yo excedí ese mega muy rápido y todas esas cosas muy rápido. Entonces me contactaron y una de las cosas que les llamó la atención es primero que hubiera tanto tráfico y que la página estuviera en inglés y en español. Entonces me llamaron y me contrataron. Claro que no era contrato formal, era más como freelance. Para que yo hiciera la parte de marketing de esa empresa de hosting. Para que se den una idea, las empresas de hosting en aquella época no tenían un panel de control gráfico sencillo como lo tenemos hoy, como cPanel o cualquier otra de esas variedades. Y me gustó mucho la experiencia porque hubo como una intranet dentro de esa empresa donde creábamos las cosas. Y supuestamente donde también me estaban enseñando marketing y todo ese tipo de cosas. Y entonces ahí aprendí toda la parte tecnológica. En Colombia también había tenido una experiencia previo a venir de acá. Colombia es una potencia mundial en patinaje, sobre todo en patinaje de velocidad. Y un amigo mío era periodista, o es periodista, y él era el jefe de prensa de la Federación Colombiana de Patinaje. Y yo le dije, usted siendo periodista, ¿por qué no monta un blog? ¿Por qué no hacen esto? Y entonces yo le dije, ¿por qué no transmitimos en vivo y en directo el mundial de patinaje que era en Colombia por internet? Y les pareció fascinante la idea, pero a lo que yo me refiero con transmitir este evento en vivo y en directo no es como podría pensarlo uno, sino básicamente acababa la carrera, mi amigo escribía la nota de prensa y la subíamos a internet con la tabla de posiciones. Esto era la transmisión en directo de aquella época. Entonces eso me gustó mucho, porque ahí fue donde descubrí, en esas dos experiencias fue donde descubrí el poder de las listas. Porque yo no se fue pura, digamos, con los de la patinaje les dije, ¿por qué no con las fotos que se está tomando y con todas las reseñas de prensa? Porque no se arma un libro digital y se lo vende a los papás de los que están participando en el mundial. Y con lo de García Márquez, en esa época habían como unos grupos de discusión, casi que no hay nada parecido hoy en día, ya desapareció esa modalidad, pero un curso de discusión que lo armé en torno a García Márquez. Y yo no sé nada de literatura ni nada de eso, pero se armó el grupo solo, participaban y todo eso, y pues me gustó mucho el poder de armar comunidades.
Y así fue como empecé, luego empezaron a aparecer algunos autores americanos escribiendo sus experiencias. Y si uno se pone a revisar lo que uno enseñaba en aquella época, pues da risa porque realmente no tiene nada que ver con lo que es el día de hoy. Y más o menos que paralelamente que me vine acá decidí crear Mercadeo Global, y Mercadeo Global básicamente era un blog, aunque en aquella época no se conocía como blog. Es más, todo era manual, HTML y todo ese tipo de cosas que también me tocó aprender ahí. Texto, y lo más lujoso eran las imágenes. Lo más lujoso eran las imágenes. Entonces yo empecé a escribir como lo que yo descubría. Okay. Entonces durante ese primer año que viví acá en Estados Unidos escribí el primer libro que me tomó un año escribirlo, sobre marketing en internet. Y en aquella época yo no lo quise, era más o menos la misma época que empezaba Clickbank. Clickbank es más o menos, empezó en la misma época que yo empecé. Y en aquella época solamente tenían todo en inglés, no como los 4 o 5 idiomas que tienen hoy. Y no tenían reglas de que no se podía cobrar en español porque después sí no lo permitían. Entonces empecé a vender ese libro, pero no lo empecé a vender como libro, sino lo empecé a vender como una membresía. Y de hecho mi primer cliente fue una cliente de Venezuela. Ah, mira. El tal es que el producto no se vendió muy bien porque ¿quién me va a pagar una mensualidad en aquella época por un sitio web de membresía? Entonces lo cambié el formato y lo hice en formato libro y pues vendió muchos Fue un copias. éxito. Y ya poco a poco empezaron a aparecer otros personajes hispanos con los cuales creé muy buena amistad. Lamentablemente hoy ninguno de ellos existe, está haciendo lo mismo que yo hago. Tú has sido el que ha perseverado. Sí, yo he sido el que ha perseverado. Hay otros que han perseverado, pero se han dedicado a otros nichos y se retiraron de esto. Y empecé a hacer unos muy buenos amigos. Y así fue pasando los años y más o menos en aquella época, yo no sé si se acuerdan ustedes de la pre-burbuja internet, y que internet era pues, las acciones eran altísimas y la especulación de las .com y todo este tipo de cosas. Habían todos los meses, había una reunión, no me acuerdo si la primera fue una que se llamaba First Tuesday o Last Friday o una cosa de esas. Y básicamente eran en todas partes del mundo, generalmente el primer martes o el último viernes de cada mes habían reuniones en muchas partes del mundo. Y yo ya por aquella época con un amigo, con un muy buen amigo que empezó a escribir un libro de boletines electrónicos y de comunidades, y que yo había escrito también un libro de boletines, nos reunimos y decidimos organizar el primer evento presencial de marketing y negocios por internet en el 2001 en Miami. El tal es que la experiencia fue muy buena, el auge fue muy bueno porque en aquella época era la sensación, nuevo. Sí. Entonces trajimos mucha gente, pues no mucha gente, pero vino mucha gente a Miami, no como el evento que estamos hoy, que fue muchísimo más grande. Y a pesar de que nos fue muy bien ese día, yo prometí categóricamente de que jamás iba a volver a organizar un evento presencial. Promesa que no cumpliste. Promesa que no cumplí. ¿Y por qué? Porque este evento lo estaba organizando yo con mi amigo que era argentino, y pues los dos compartíamos las responsabilidades, pero yo era el que estaba jugando de local. Entonces mi firma era la que iba en los contratos, mi tarjeta de crédito era la que estaba respaldando, y pues había muchas cosas que uno no sabía cómo iban a hacer. Y tal es que yo tuve muy poco tiempo para preparar o sea, a pesar de que preparé mi charla, no la preparé lo suficientemente bien porque mi cabeza estaba en toda la parte de organización. Claro. Entonces hasta como speaker, que yo sabía que yo era bueno como conferencista, me sentí que di charlas terribles. La gente dice que fue bien, pero yo internamente me sentía mal. Y dije, en mi vida puedo volver a organizar un evento presencial de marketing. Y seguí creando productos y pues la farma fue creciendo, pero yo no me había dado cuenta, que bajo a los ojos de la demás gente yo era considerado como una celebridad en verdad. Hasta que en ese fin de semana que estábamos haciendo el evento en Miami, el último día coincidía con uno de estos del Last Thursday o First Friday o como se llamaba, y decidimos ir todos como grupo a esa reunión.
Y apenas llegué yo a ese hotel estaba así de gente interesada en internet y empezó todo el mundo, ahí viene Álvaro Mendoza, Wow. ese tipo, no sé qué, y es la primera vez que lo sentí. Entonces eso me cambió la perspectiva realmente de lo que yo estaba haciendo en internet. Y realmente de cómo uno puede construir una presencia en internet, tener su propio rebaño, por decirlo de alguna forma. Y pues eso me entusiasmó más porque pues aparte de que ya estaba vendiendo mis productos y mis servicios, empezaron a haber casos de éxito de gente que aplicaba lo que yo estaba enseñando. En aquella época yo era el único que hablaba de email marketing, yo era el único que hablaba de boletines electrónicos y pues fue muy fácil darme a conocer porque la gente lo empezó a usar y empezó a ver resultados. Y ya, el resto es historia, el resto fue... Ahora, esa información que tú compartías, porque lo que te movió a ti fue la curiosidad de aprender, de conocer nuevas tecnologías, pero también la sensación de no querértelas quedar para ti y compartirlas con otras personas a través de esa nueva tecnología precisamente que es el internet. Ahora bien, ¿dónde investigabas tú? ¿Dónde aprendías todo eso? ¿Venía del mercado norteamericano? ¿Venía del inglés ya que eres bilingüe? La mayoría eran experiencias con el mercado americano, en el mercado hispano éramos muy poquitos los que hablábamos de estos temas. Y como que los escenarios de discusión en aquella época hoy existen, pero nadie ni los conoce, que se llamaba, el término técnico era Usenet, o era algo como foros de noticias, donde uno se conectaba, era como un foro, pero diferente. Había como un programita de correo electrónico que leía esos foros. Y ahí empezaba uno a discutir, y luego empezaron a aparecer, no los autorrespondedores, porque eso vinieron mucho más adelante, servicios de envío masivos de listas, pero de una sola vía, no autorrespondedores, nada, como para enviar boletines. Entonces yo me suscribía a todos los boletines que me imaginé. Y muy poco, pues, al muy poco tiempo, pues empezaron a hacer eventos en inglés. Y empecé a ir a hacerme amigos de los americanos, de experimentar. Y ya poco a poco así fue, hice crecer mi lista. Desde que yo empecé la lista desde el 98 no ha pasado un día en que no tenga un suscriptor. En aquella época era muy fácil porque tú le decías a alguien suscríbase y recibe un dulce y se suscribían sin ningún problema. Sí. Porque era novedad, era la época de AOL, que llegaba un correo y le decía you've got mail, y uno era todo el día refrescando a ver si le llegaba a uno, y hoy cuando ya le llegan a uno 1000 o 2000, pues ya eso ya es otro cuento. Ahora bien, yo veo que las bases de tu éxito y de tu carrera como especialista en marketing en internet, e inclusive tu carrera como psicólogo, se basan en el servicio, en querer servir a tu semejante. ¿Qué recomiendas tú ahorita que vivimos una sociedad un poco egoísta, donde primero tendemos a pensar en nosotros, en nuestros propios intereses, con la esperanza de crecer y de proteger lo nuestro? Pero tu fórmula ha sido irreverente, ha sido totalmente lo opuesto. Tú has estado sirviendo y a su vez has estado creciendo. ¿Qué recomiendas tú a este público que nos está viendo ahorita? Pues mira, me acuerdo que precisamente uno de los capítulos del primer libro en el 98, o podríamos decir que en 99 porque lo acabé en diciembre del 98, el título era que tenemos que empezar a dar sin esperar recibir nada a cambio. Porque realmente las cosas se le devuelven a uno con creces cuando uno está aportando el conocimiento para la otra gente, porque indudablemente lo primero que te va a traer es que la gente va a generar confianza y credibilidad hacia ti, te vas a posicionar de inmediato como un experto. Correcto. Y en la medida de que uno provea toda esa gran cantidad de información de alta calidad, que la apliquen y que funcionen, pues mentalmente la gente va a pensar, si esto es lo que me está ofreciendo gratis, ¿cómo será si le compro sus productos? E incluso yo muchas veces daba mis mejores conocimientos gratis, porque mi interés no era lograr captar una venta, sino lograr captar un cliente. Correcto.
Y yo creo que eso pues realmente marca la diferencia. Y a diferencia también del mundo corporativo, donde uno piensa que uno no puede colaborar con la competencia ni nada de eso, una de las primeras cosas que yo encontré en internet es como el espíritu de camaradería y de que todos estamos dispuestos a ayudarnos, porque todos estábamos exactamente en el mismo, estábamos en ceros. Claro. Entonces entre todos nos ayudábamos y crecíamos. Entonces pues yo nací con ese, o sea, empecé a crecer en este medio con esa filosofía, y pues ha probado que pues es la fórmula más efectiva de marketing que puede uno tener. Y es totalmente, por eso digo que eres totalmente irreverente. En el mundo tradicional nadie va a buscar a la competencia. Correcto. Nunca van a querer trabajar. Y hemos visto como en este seminario que acaba de terminar acá en Tampa, Florida, llamado Los Maestros de Internet, que ya es su 4ª edición, Álvaro cada vez tiene más invitados, más expositores, más especialistas, y todos en el mismo ámbito. Entonces, en vez de caerse a golpe y a matarse entre ellos mismos, hay un espíritu de competencia que tú siempre hablas. No competencia, sino competencia, y quienes te seguimos siempre conocemos esa frase. Ahora bien, una última pregunta, Álvaro. ¿Cuál es la sensación que hay dentro de tu mente, dentro de tu corazón, de tu sentir, cuando logras desvirtualizar a esas cientos de personas, porque vienen cientos, pero yo sé que te siguen miles y si acaso no millones? ¿Cuál es la sensación cuando tú desvirtualizas a esas personas, cuando las conoces cara a cara y cuando tienes la oportunidad de oír con tus propios oídos lo agradecidas que ellas pueden estar por el conocimiento que tú les has impartido a través del internet? Pues para mí realmente, y no es por parecer, bueno, no sabría cuál es la palabra, pero obviamente yo tengo un negocio y como negocio tengo que generar ingresos, y eso es claro. Por supuesto. Pero para mí a nivel personal me llena aún más cuando yo conozco personas que me ven, me abrazan de inmediato porque en algo les he cambiado la vida. Y en muchos casos he cambiado vidas, no solamente de esa persona a nivel de negocio, sino que he cambiado toda la estructura de una familia. Interesante. Y para mí eso me llena mucho porque esta gente viene y con un abrazo es más que agradecimiento. Hay algunos que no me han comprado ningún producto, sino que lo que han hecho lo han hecho a partir del material gratuito. Cierto. Y otros pues son gente que van a ser leales a mí durante toda la vida. Entonces para mí eso realmente es una de las cosas que me llena más de orgullo. Y si uno puede recibir un email agradeciéndole, pero como que el sentimiento cuando se lo dicen y le dan a uno el abrazo de corazón, eso no lo paga nadie. Muy bien, ya para despedirnos, Álvaro, siendo un hombre de éxito, danos 3 consejos, 3 claves para el éxito, y con esto nos despedimos. Bueno, realmente secretos para el éxito no hay muchos, pero los que existen hay que aplicarlos de una forma radical. Te voy a mencionar algunos porque tengo un libro precisamente que habla de ese tema, que es Los secretos de mi éxito en el mundo de los negocios por internet. Voy a tratar de acordarme sin que haya un orden, pero lo primero es que yo creo que es fundamental es que hay que tener constancia y perseverancia. Cuando yo empecé en el 98 había gente que era muy brillante y que hoy en día no tienen una presencia en internet. Y yo cuento en el libro la historia del bambú japonés. Para el que no conozca la historia del bambú japonés, tú siembras la semilla del bambú japonés y durante los primeros 7 años no crece. Entonces para los ojos inexpertos dirán, bueno, este tipo o este granjero está perdiendo tiempo poniéndole fertilizante y agua y no crece. Pero resulta que a los 7 años de un día empieza a crecer a razón de 1 metro al día, hasta que alcanza unas alturas que, si la memoria no me falla, es de 30 metros. Entonces igual, para el ojo no entrenado diría, uy, esta planta cómo crece rápido, pero la realidad es que le ha tocado 7 años sembrar, crear los cimientos para poder crecer a esa velocidad. Entonces yo creo que exactamente lo mismo pasa en internet. Yo creo que mucha gente estaba a punto para llegar a los 7 años y claudicó cuando estaba muy poco de empezar a dar frutos y se retiraron. Entonces es indiscutible que la constancia y la perseverancia son clave. Otra de las cosas que es clave es toda la parte que tiene que ver con educación.
Si tú quieres ser un maestro en cualquier campo, en los negocios, en tu vida personal, en los deportes, en lo que sea, tú tienes que educarte y tienes que educarte con los mejores y con gente que ya ha pasado por lo que tú quieres convertirte. Sin embargo, también una de las cosas que yo he visto en mi trato con los emprendedores y que incluso uno mismo comete, o yo cometí pues, es que con la educación no basta. Uno cree que con acumular y acumular y acumular información basta, cuando realmente no es así. Es preferible tener muy pocos conocimientos, pero pasar a la acción con esos pocos conocimientos que tengas, porque en la acción es donde realmente es que tú puedes crecer. Entonces yo me he inventado la palabra que seguramente alguien más la habrá dicho, que es educación. Educación. Entonces educación y acción es la que te van a llevar al éxito. Y en el libro pues puedes conseguir otra cantidad de consejitos. Repite el nombre del libro para que debajo de acá vamos a colocar el enlace, que la gente pueda aprender, porque todos quieren tener éxito. Correcto, el libro es Los secretos de mi éxito en el mundo de los negocios por internet. ¿Y lo consiguen en? Lo pueden conseguir directamente en mercadeoglobal.com o también próximamente en amazon.com en versión tanto impresa, tal y como que ya te di una copia, una versión impresa, y próximamente vamos a colocar la versión en Kindle. Bueno, Álvaro Mendoza, muchísimas gracias por tu tiempo, por concedernos esta entrevista. Es un placer y un privilegio para mí haber tenido este honor, y sobre todo para ustedes, para el deleite de todos los que lo van a ver a través de las distintas plataformas de video. Hasta un próximo video, me despido de todos ustedes. Se despide Jairo Orozco y Álvaro Mendoza. Muchas gracias, Jairo. Hasta luego.